migración afecta al desarrollo y el desarrollo afecta a la migración. Entonces, prácticamente es un círculo vicioso. La migración no se la puede observar, no se la puede estudiar, monitorear o dar seguimiento de una manera independiente si no lo haces juntamente con los otros factores. Y es la razón por la cual vemos que es un fenómeno polifacético, no es lineal y que sí requiere un enfoque integral, realmente. Afecta a todos los ámbitos sectoriales, a todos los niveles de gobernanza, imagínense, y no importa desde lo nacional hasta el territorio, las diásporas, no importa. La migración afecta de igual manera a todos los sectores. Y es así que, a raíz de esto, se busca también qué conexiones directas tenemos entre la migración y los objetivos de desarrollo sostenible y podemos ver que en su mayoría todos tienen una relación. Entonces, esta lámina como tal muestra cómo los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo, tienen un componente y se integran directamente con la migración. Vemos que hay justamente un nexo transversal, que la Agenda 2030 contempla metas también que tienen un impacto directo con la migración. Eh, y eso nos saca a que realmente necesitamos hacer algo. Hay algo que nos falta. Es así que en el año 2018 se crea el primer marco integral de las Naciones Unidas, adaptado mediante negociaciones intergubernamentales. ¿Qué significa esto? Y esto a mí me parece muy interesante. Eh, Naciones Unidas, no voy a entrar en la historia de Naciones Unidas, pero quiero un poco como hacer énfasis en que esto nace también y tiene una abogacía por los estados. Es decir, no nace de Naciones Unidas, sino los estados reconocen, identifican que tenemos que realizar algo, que tenemos que hacer algo para la migración, para abordar esto. Y es la razón como en el año 2018, juntamente en la ciudad, en Marruecos, en la ciudad de Marrakech, me parece que fue en diciembre, sí, en diciembre del 2018, eh, llega este compromiso colectivo, que es para reforzar la cooperación para la migración internacional. Es decir, los estados promovieron esto. Eh, Posterior a esto, se crean 23 objetivos del Pacto Mundial para la Migración, justamente en esta creación. Es importante también diferenciarnos, entender, probablemente ya lo han visto durante este curso y lo van a seguir viendo, todo el marco constitucional que existe en torno a los derechos humanos. Y probablemente, porque también hay que ser realistas en nuestro contexto, pero ¿de qué forma me ayuda el Pacto Mundial? ¿De qué forma aporta a todo lo que estamos viviendo y lo que necesitamos alcanzar? Y, esta pregunta es re interesante porque el pacto en sí, como les decía, es un marco global integral que aborda la migración de una manera transversal, de una manera cooperativa con todos los estados. O sea, esto no es algo solo de Naciones Unidas, no es algo solo de ciertos países, sino que realmente es algo que debemos trabajar. Entonces, esto no sustituye a la acción humanitaria, no sustituye, hace un rato lo que les decía, que vemos la migración y a veces em, la relacionamos con una crisis humanitaria. No, no sustituye eso, porque no quiere decir que omitamos que hay crisis humanitarias y que se ven afectada la migración. No, pero sí que debemos también buscar fortalecer, adivinen qué, la gobernanza. Necesitamos fortalecer la gobernanza eh, como tal de la movilidad humana. Y para esto es lo que necesitamos, que todos los acuerdos que hemos firmado a lo largo, no solo Ecuador, sino los demás estados, en el marco de derechos humanos, y que se ve involucrada también como las agencias de cooperación internacional, los países, etcétera, etcétera, pero que realmente se enfoquen todos y busquen un mismo propósito, es decir, trabajen hacia un mismo propósito, que es la migración.
buscar una migración segura, ordenada y regular. Entonces, de esta forma es que el pacto, por sus siglas le solemos decir el PMM, pero el Pacto Mundial para la Migración se encuentra estrechamente vinculado con la Agenda 2030, porque es una forma, es un mecanismo que contribuye también al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. La lógica como tal del pacto propone justamente que a través de 3 dimensiones que engloban los 23 objetivos, podamos nosotros trabajar y podamos realmente realizar un cambio. Es decir, esto no es un trabajo solo de los estados, es un trabajo también de la cooperación internacional, es un trabajo de las organizaciones, de la sociedad civil, de la academia. Y ya mismo voy a llegar a eso porque es también lo que diferencia el pacto. Entonces, dentro de estos 23 objetivos, si revisamos uno a uno, y es súper interesante también cuando revisamos los objetivos porque podemos, como les mostraba hace 2 láminas anteriores, cómo se relacionan con la Agenda 2030. Vamos a ver que el cumplimiento de estos 323 objetivos hace que tengamos una calidad de vida, hace que mejoremos nuestra calidad de vida, hace que una persona, independientemente de su nacionalidad y de sus características, pueda realmente vivir una vida segura. El pacto tiene, como les decía, lo vemos como en 3 dimensiones para entenderlo mucho mejor. Primero es la prevención de riesgos. Justamente, hablamos de, mediante el acceso a la información, la creación de vías regulares de movilidad, la reducción de factores adversos que obligan a las personas a movilizarse, a desplazarse, que es lo que estamos viendo hoy, en condiciones inseguras, se ha abordado. Lo segundo es la protección e inclusión. No podemos hacer que una persona se sienta segura si no hay un enfoque de protección, si no hay una inclusión real que garantice realmente que esa persona pueda acceder a todos los servicios básicos y que tenga una integración real, una integración socioeconómica. Y tercero es el fortalecimiento de la gobernanza, como les mencionaba, es la cooperación internacional, el fortalecer justamente a estos 2 actores importantes a través también del uso de datos, que lo vieron hoy en la mañana, la importancia que tiene eso también de estar al tanto, de conocer los datos que manejamos, de que las cifras sean acorde a lo que estamos también experimentando. Y sobre todo la coordinación multinivel. Y recuerden esta palabra, multinivel, porque en un rato les voy a explicar por qué es importante tener una coordinación multinivel y la construcción de alianzas. Entonces, como tal, el pacto se fundamenta en estos 323 objetivos, pero ahí no acaba. Tenemos los principios. Tenemos 10 principios, que son los principios rectores como tal del pacto, y muchos de ellos, si los leemos, están también basados en principios de derechos humanos. Podemos ver, centrarse en las personas, la cooperación internacional, la soberanía nacional, como recuerdan de los estados, el Estado de Derechos y Garantías Procesales, la Agenda 2030 justamente de que contribuye a lograrse los objetivos los objetivos de desarrollo sostenible, perdón, los derechos humanos, la perspectiva de género, perspectiva infantil, el enfoque pangubernamental y el enfoque pansocial. Entonces, y aquí justamente voy a hacer un poco más de énfasis en estos 2 principios del pacto. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de un enfoque pangubernamental? No sé si alguien quisiera intervenir, quisiera participar. Pangubernamental. Piensen en la palabra, como les decía hace un rato. ¿Qué hace la OIM? En el mismo nombre está. En este caso, pangubernamental. Pienso que si tomamos viene del pa gubernamental. Pa es una palabra griega que significa el máximo, todo. Y gubernamental pienso que el gobierno sería de todos los gobiernos, tanto general o universal en cuanto a la gubernanza. Bien. Muchas gracias. ¿Con tu nombre? Angélica. ¿Cuál es tu nombre? Angélica, muchas gracias. Sí.
Totalmente. Pan gubernamental y pan societal. Implica que realmente para poder lograr esto necesitamos a todos los actores claves que estén presentes. No podemos hacer un esfuerzo, no podemos avanzar si no estamos todos juntos en esto. Y pan gubernamental y pan societal invita a todos los actores a este proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata solo de un esfuerzo del gobierno o de la cooperación internacional o del sistema de Naciones Unidas, se trata de un esfuerzo colectivo. Necesitamos a la academia, al sector privado, a la representación de la sociedad civil, a los legisladores, a todos. Hay un sinnúmero de actores que muchas veces por nuestro trabajo o por cómo está constituido los dejamos afuera, porque así se ha contemplado. Pero el Pacto Mundial para la Migración busca que independientemente del esfuerzo que haga los estados, siempre sea con un enfoque pan-gubernamental y pan-societal. Es decir, que todos los actores tengan una voz, sean representados. Gracias. Sí. Dicho esto, no excluye que justamente los que decía hace un rato, hayan marcos que ya estén establecidos, ¿no? Como tal, creo que esta lámina incluye a la mayoría de ellos y busca justamente cómo todos estos esfuerzos que hemos realizado, digo hemos como países, sean marcados, ¿no? Tengan una constitución, tengan una base eh, y el pacto como tal revisa cada uno de ellos. Verán en el 2018 justo Pacto Mundial para la Migración y en el 2022 tenemos Declaración sobre los procesos del Foro de Examen de la Migración Internacional, que ya les voy a hablar un poco más de eso. Eh, ay, podemos seguir a la siguiente. Entonces, el pacto como tal necesita, como les decía, es un mecanismo como tal no vinculante que invita a todos los estados y fue promovido también promovido por los estados para tener, necesitamos una acción, necesitamos trabajar en torno a la migración. ¿Qué hacemos? Eh, pero, ¿qué creen que se necesita? Se necesita un mecanismo de acción. Necesitamos como tal, ¿qué hacemos como esto? Y es un ejemplo, digamos, tenemos una clase y esa clase, ¿qué necesita? ¿Qué herramientas necesita para poder aprobarlas? Necesitamos que pasemos un examen, que entreguemos tareas, que participemos en ciertas sesiones. Todas esas herramientas son claves y asimismo el pacto las tiene. Entonces el pacto tiene algunas herramientas claves y les voy a explicar cada una de ellas. ¿Y por qué son claves también? Entonces, el Pacto Mundial tiene un examen como tal, un examen que se da cada 4 años. El primer examen como tal fue en el año 2022 y el segundo examen va a ser este año, en el 2026. Entonces, en mayo, justamente ya estamos a nada, del 5 al 8 de mayo, va a darse este examen, que es el Foro de Examen de Migración Internacional, en inglés el IMRF y en español, perdón, el FEMI. Entonces ahora en adelante lo voy a llamar el FEMI. El FEMI como tal busca que sea una plataforma que invita a todos los estados, no hay exclusión, a que sean parte de este foro como tal. Los estados miembros llegan preparados, y aquí también hay una clave importante porque no es que los estados el día de mañana dicen, oh, qué bien, firmamos este acuerdo y en 4 años nos vemos. No, durante esos 4 años hemos hecho un trabajo, hemos hecho consultas, hemos hecho un sinnúmero de cosas y llegan preparados para debatir, para compartir los avances, los desafíos también, porque es muy importante. Hay avances, hay desafíos y cuáles son las propuestas también. ¿Qué es lo que buscamos alcanzar? Para debatir esto durante este foro que se va a dar y así finalmente firmar una declaración de progreso. Esta declaración de progreso es un documento importante porque
es un compromiso que están haciendo los países para decir, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que hemos identificado y es cómo nos vemos en los siguientes 4 años. Es así que, como tal, es establecer esa agenda, establecer qué es lo que necesitamos hacer para poder implementar de manera correcta el Pacto Mundial para la Migración. Eh, Esto es un cronograma de las acciones que se han realizado y qué es lo que se espera, ¿no? Como verán, justamente la raya en rojo, la de en medio, marca eh, justo el tiempo en que estamos ahora, ya el 2026. El secretario general de las Naciones Unidas ya emitió su reporte ahora en noviembre. Es un reporte justamente que informa y que fue consensuado por los países, los Estados miembros, de cómo y qué es lo que esperamos, qué es lo que está pasando en el mundo sobre la migración. Es súper interesante, yo les invito, toda esta información está en línea, es decir, si ustedes ponen en su buscador de preferencia justamente el reporte del secretario general, van a encontrar lo que dice, cuáles son las esferas, qué es lo que se tiene que trabajar, qué es lo que necesitamos los estados e incluso la transcripción de los estados como tal. Eh, Aquí viene la parte como quien dice el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el trabajo que estamos haciendo en esto es justamente nos estamos preparando como país, Ecuador, para el foro. Eh, es interesante reconocer también, yo siempre relaciono, primero que nada, ustedes saben, Naciones Unidas como tal tiene una posición que es el apoyo a los gobiernos. Nosotros no estamos en contra de los gobiernos, nosotros apoyamos al Estado, en este caso al Estado ecuatoriano, y de esa forma siempre promulgamos desde la agencia a la que representamos, en este caso yo a la OIM, nuestro mandato como tal. Eh, y es Ustedes mejor que nadie saben y han escuchado las noticias de todo lo que ha pasado en este último meses y el año pasado acerca de la migración, ¿no? Como el hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, con sus políticas migratorias, el cambio que ha tenido y cómo eso ha afectado a los demás países. Entonces, claro, estamos hablando quizás de un país como Estados Unidos, es una potencia mundial, que tiene muchísimo peso, pero más allá de eso, si el día de mañana, un ejemplo, cualquier otro país que no sea Estados Unidos, cambia su política migratoria de manera radical, igual nos vamos a ver afectados. Entonces, a lo que voy con esto es que no solo porque es Estados Unidos, sino que los países en sí, cada vez que tienen un cambio considerado dentro de su política migratoria, va a afectar al resto de los países. Entonces, realmente los estados es la razón por la cual necesitan siempre estar articulados, necesitan estar en esa coordinación. Entonces, dentro de esta preparación, Ecuador ha hecho grandes avances. Ecuador ha preparado consultas multiactores a lo largo de estos años. Por ejemplo, el año 2025 estuvimos en Chile, se hizo un foro regional. Este es un foro internacional y el foro que se llevó en Chile era regional. Todos los países de la región se reunieron y dijeron, ¿qué estamos haciendo para avanzar hacia el pacto? ¿Cuáles son nuestros avances? ¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿Y cuáles son también nuestras perspectivas? Y salieron resultados, eso durante el año 2025. Y ahora que ya estamos en 2026, eh, estamos preparando un informe voluntario, es decir, el país como tal, Ecuador, está preparando un informe voluntario. En este informe voluntario nacional va a indicar justamente, una vez más, cuáles han sido sus desafíos, cuáles son sus planes de política pública en torno a la gobernanza migratoria y qué es lo que busca, qué es lo que espera el país como tal. Y ustedes dirán, ¿de qué nos sirve todo esto? ¿Cómo hago que esto se transfiera a la realidad, se convierta en la realidad? Y justamente son las acciones que vemos nosotros. Bueno, ustedes ahorita desde su ámbito, quizás como estudiantes, pero también como organizaciones, van a ver los cambios que estamos pasando.
Ecuador como tal ha hecho algunos cambios en políticas públicas que independientemente si afectan o no, son cambios que van en torno a buscar una mejor migración. Entonces, es importante también evidenciar esto y también analizarlo, ¿no? ¿De qué forma viene esto? ¿Cuál es el impacto que tiene? Entonces, en este informe voluntario nacional que les digo, los países, todos los países lo llenan, todos los países lo envían y se preparan. Es decir, hoy por hoy, por ejemplo, Ecuador se está preparando para tal, está haciendo consultas y esto es un trabajo que hace no solo el gobierno, como les decía hace un momento, sino con todos los actores. Entonces invita a organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional, agencias, a otros países que estén dentro del país, a la academia, al sector privado y demás. Gracias. Y como tal, ¿a qué va esto? Pues justamente lo que queremos es examinar los progresos que ha tenido Ecuador. Entonces, esto no solo se trata de decir lo bueno que he hecho, sino también probablemente en qué me he equivocado, en qué me he debilitado y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, es interesante porque realmente es una revisión que hace el país internamente y lo expone, lo envía como tal a este foro. Estas revisiones son importantes porque permiten también que no solo haya un examen, sino que haya varios exámenes donde el país como tal identifica y sigue viendo, ¿no? Desafíos, brechas, también, ¿cómo se dice? Las acciones que han hecho a favor, también se visibiliza eso, los planes, proyectos y demás. Justamente el viernes anterior estuvimos en la última consulta y imagínense yo que trabajo en la OIM y que se supone que estoy empapada de todo lo que pasa en el tema de migración en el país. Me tocó liderar una de las mesas, co-liderar una de las mesas, y cuando escuchaba a cada una de las organizaciones, a todos los actores que hablaban acerca de los desafíos, pero también de los logros que habíamos tenido, era impresionante y decía, ¿cómo es posible que hay tanta información? Imagínense, y uno que está en el medio no logra enterarse de todo lo que estamos haciendo. Entonces, es la razón, es la esencia de que tengamos estas consultas, es la esencia de que la información fluya, de que la información realmente sea compartida a través de los canales correctos. Justo, este era el evento que les decía, fue el foro regional que tuvimos en Chile. Ecuador participó con una delegación. Fueron 290 participantes de sociedad civil, diáspora, sector privado, academia, entre otros. Y esto es súper importante porque una vez más les decía hace un momento, no podemos dar un paso adelante si no estamos todas las personas, todos los actores que requerimos estar en la mesa, por así decirlo. Es la importancia. Eh, y nosotros también como agencias de Naciones Unidas buscamos eso, promovemos eso, que nadie se quede atrás, de que ningún actor esté por fuera, sino que participemos, que realmente estemos, que la voz de estos actores sea representada. Entonces, es un hito realmente el poder tener ya estos espacios de discusión donde se abordan estas problemáticas. Eh, Ahora, ¿cuáles son las iniciativas del Pacto Mundial? La iniciativa como tal del Pacto Mundial busca que los países como tal asuman un rol, que los países se empoderen, por así decirlo, de este es mi rol, yo soy parte del pacto y esto es lo que voy a hacer, esto es lo que necesito hacer. Entonces, a nivel mundial como tal, pueden ver, perdón, esta lámina está desactualizada porque hay muchos más países en la región que ya son países precursores. Paraguay acaba de incluirse también como país precursor y estoy segura que en las otras regiones también. Entonces, tengan en cuenta el impacto que tiene esto. Siguiente. ¿Y qué significa quizás ser un país precursor, ¿no? O un país campeón, vamos a usar. En inglés le decimos champion countries, pero el ser un país campeón indica que como tal el país lleva esa iniciativa. Entonces, no solo soy parte del Pacto Mundial, sino que también represento el Pacto Mundial. Eh, ¿Qué significa representarse? Pues justamente lo que tenemos aquí es reforzar el diálogo, que siempre hay un diálogo, que hay alianzas,
movilizar apoyo para la revisión del PMM. Si no hay una revisión como tal, no estaríamos realmente haciendo un esfuerzo ni trabajando de la mejor manera. Y involucrarse también a contribuir y promover los intercambios de información que hay. El compromiso del sistema de Naciones Unidas busca, como les decía un momento, nosotros proporcionamos un apoyo como tal a los estados. Somos una sola voz. Yo hoy sí represento a la OIM como tal, pero también soy parte del sistema de Naciones Unidas. Entonces, es también afianzar eso y reforzar la colaboración que tenemos como agencias y el apoyo que estamos dando a los países. El Pacto Mundial como tal, siguiente, crea un mecanismo de creación de capacidad. Este mecanismo de creación de capacidad identifica que, como tal, a pesar de que esto es promovido por los estados, sabemos que los estados solos no pueden por sí mismos avanzar y necesitan este apoyo. Entonces, este mecanismo hace que a través del apoyo que damos como Naciones Unidas a los estados, también hayan otras esferas que se necesitan reforzar. Por ejemplo, capacitaciones, el promover justamente lo que les decía, los enfoques pangubernamentales y pansocietales, que realmente sea, independientemente de las acciones que se estén realizando, que esto sea en la esfera correcta, que sea con los actores correctos, en el tiempo correcto y se maneje de forma correcta. Entonces, nuestro rol un poco no es evaluar, sino permitir, reforzar que estas acciones que están haciendo los países para alcanzar el pacto sean de una manera correcta. Y justamente estamos en los apoyos a los gobiernos, a las partes interesadas y también en reforzar cualquier información que se requiera. Sigamos, gracias. Eh, ah, quiero llegar a una lámina en específico, pero esta lámina como tal, les decía hace un momento, todo está en internet. Nosotros, si ustedes buscan Red de Naciones Unidas sobre la migración, van a encontrar un repositorio de información que incluye todo lo que hace cada uno de los países. Incluso van a encontrar lo que ha hecho Ecuador, porque nos esforzamos en que esa información esté actualizada, en que ustedes sepan, es abierto, es dominio público. Y el pacto, como tal, dijo, bueno, necesito crear un mecanismo, ¿no? Para que esto sea de mejor manera para que los países puedan trabajar. Pero a la vez necesito conformar una red, y es la Red de Naciones Unidas sobre la Migración. La red como tal de Naciones Unidas sobre la Migración busca, y es ese esfuerzo colectivo que hacemos el sistema de Naciones Unidas justamente para apoyar a los gobiernos. La Red de Naciones Unidas como tal está coliderada, o la Secretaría General, mejor dicho, es la OIM, es decir, nosotros promovemos la Red de Naciones Unidas sobre migración y buscamos que el trabajo que está haciendo el gobierno sea justamente de una manera ordenada. ¿Se acuerdan? Hace un momento decía todos los 23 objetivos. Bueno, esta lámina como tal busca que los 23 objetivos también sean agrupados por mesas redondas, le llamamos. Estas mesas redondas abordan todas las temáticas y buscan que los países hablen sobre esto. Y es súper interesante. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero si ustedes ven la lógica que tiene, es un ciclo migratorio. Cada una de las mesas es un ciclo migratorio. Entonces, alguien alguna vez me preguntaba, ¿por qué el objetivo de promoción, perdón, sí, de integración laboral está relacionado con el objetivo de datos y de fronteras? Y decía, claro, al principio cuando me vino esta pregunta dije, qué buena pregunta. Y cuando ya empecé a analizar es porque es el ciclo migratorio. Una persona, si quiere, y les voy a poner un ejemplo, si digamos yo llego a Ecuador, llegué de una forma irregular, crucé por una trocha, no tengo información. Primer objetivo, no, el de frontera. Segundo, el de datos. No tengo información, perdí mis documentos en el camino y el tercero era integración laboral. Y el tercer objetivo,
perdón, con todo este trayecto, el hecho de que haya cruzado una frontera, que no tenga documentos, hago la pregunta, ¿creen ustedes que me voy a poder insertar laboralmente en Ecuador? No, ¿verdad? No voy a poder. Entonces, es un ciclo migratorio. El objetivo, por ejemplo, hoy ni yo alcanzo a ver, mil disculpas, pero el de salvar vidas, que dice 8. Ah, gracias. Salvar vidas. Miren, justo. Vamos a ver este. Protección consular, acceso a servicios básicos, inclusión y cohesión social, contribuciones de migrantes y la diáspora. No olvidé cómo se dice esto. Remesas y protección social. ¿Cómo creen que está esto como relacionado? No sé, alguien que se le ocurra. Si no, yo doy el ejemplo. Es lo mismo, ¿no? Si yo no tengo protección consular, un ejemplo, mi consulado no está aquí. Si algo me pasa y yo soy, no sé, de un país que no quiero decir, soy de un país X, soy de un país X, y no tengo una oficina consular aquí, ¿qué significa? No tengo acceso, ¿verdad? No tengo acceso a cierta información valiosa que es yo como connacional de ese país. Acceso a servicios básicos. ¿Sabían ustedes que el acceso a servicios básicos en Ecuador es universal? Es decir, cualquier persona puede acceder a un servicio básico. ¿Sabían eso o no? No creo, porque nadie me dice sí o no. Bueno, los servicios básicos son de acceso universal en Ecuador. Pero, aquí viene el pero. ¿Qué necesitan ustedes para acceder a un servicio básico? No sé si ustedes son muy jóvenes, los que no son tan, los que sí tienen que pagar servicios básicos. ¿Qué necesitan? Sí. Exactamente. Necesito una cédula, necesito un número, algo que diga, sí, más allá de yo soy Sharing Márquez y quiero pagar y quiero tener luz, necesito algo que me identifique. Imagínense en eso. Entonces, si no tengo eso, pues no tengo acceso a un servicio básico. Así de simple. Ahora, servicios básicos, ojo, no solo es agua, luz, teléfono, ¿verdad? Sabemos eso. Ahora los servicios básicos van más allá de eso. Entonces, ¿qué importancia tiene el hecho de tener una identificación? Pero ¿qué pasa si no es el país? O sea, lamentablemente no es el país que me lo prohíbe, sino que yo, por mi condición, tuve que venir y perdí todos mis documentos. Y aparte de eso, no tengo protección consular, es decir, no hay un consulado aquí. ¿Cómo accedo a eso? ¿Sí ven? ¿Ven cómo todo tiene una relación? A pesar de que lo podamos ver de una manera independiente, tienen una relación. La inclusión y cohesión social, justo. Si yo no tengo servicios básicos, probablemente no estoy interesada en la cohesión social, no estoy interesada en crear una red de apoyo, no estoy interesada en ir y socializar dentro de mi esfera o de lo que yo requiera. La diáspora y contribuciones emigrantes. La diáspora, ¿no? La diáspora es muy importante porque son todas las personas que están fuera del país como tal. Y las contribuciones de la diáspora, esto no es solo monetario, también es de qué manera las diásporas contribuyen también no solo aquí en el país, en otros países. ¿Se acuerdan ustedes el flujo migratorio en los 90 cuando personas ecuatorianas migraban hacia Europa? Entonces, en Europa nosotros tenemos una diáspora muy importante de personas ecuatorianas. Y esa diáspora no es que simplemente llegó a ese país o esa persona llegó a ese país y se quedó ahí. No. O sea, ¿qué hace normalmente cuando uno llega a otro país? O sea, ¿qué quiere? Quiere compartir su cultura, ¿no? Quiere, no sé, decir, yo que soy de Guayaquil, oigan, coman, no sé, coman verde o coman chifles, o sea, coman algo que me represente, ¿no? Y así mismo, si digamos yo me encanta la danza folclórica y me represento, me identifico con eso, voy a querer llegar a otro país y también mostrar eso. Entonces, hay más allá de solo, como vemos a veces, la contribución de las diásporas, a veces lo vemos como muy sectorizado. Y no es así. La diáspora contribuye de una manera muy grande, tanto al país, aquí internamente, como fuera. ¿Me explico? Entonces, las personas que tenemos aquí dentro de Ecuador, también como nuestros connacionales que están en otras partes. Las remesas.
también. Muchas veces las remesas, hay un estudio importante de OIM que lanzó el año pasado en el 2025 acerca del impacto que tienen las remesas, el impacto económico que tiene la población venezolana en las remesas y cómo esto se correlaciona con el crecimiento económico del país. Imaginen eso. ¿Cómo se relaciona? No. O sea, quizás una persona que tiene desconocimiento, y esto no se trata de ignorancia ni nada, sino simplemente desconocimiento, puede decir, no, la gente viene, trabaja y envía su dinero. O la gente viene, trabaja y el dinero se va. No es así. O sea, realmente hay un flujo económico, pero eso no se visibiliza. Entonces, imagínense, estamos hablando de migración y cómo me voy a otros temas, ¿no? Empiezo a abordar otros temas. ¿Cómo están correlacionados? Y la protección social como tal. Entonces, eso es solo un ejemplo. eh, Igual, de cómo las personas se pueden ver excluidas, de que no puedan acceder a una protección sexual dije, a una protección social digna y segura. Y así son los ejemplos de cada una de las mesas. ¿Ven? Entonces, netamente es importante tener el contexto correcto, identificar por qué hablamos de otras esferas y por qué es importante mencionar otras esferas cuando hablamos de migración. Ya, buenísimo. Ah, ya, perfecto. Entonces, dicho esto, voy un poco a resumir lo que les he presentado el día de hoy. Ecuador ha hecho un gran esfuerzo, sigue haciéndolo. Ecuador ha lanzado un Plan Nacional de Implementación del Pacto Mundial para la Migración, segura, ordenada y regular. Lamentablemente no pude traer más copias, me hubiera encantado y darles de obsequio esto, pero ya no tengo. Pero sí tengo un link que honestamente si ustedes desean puedo igual compartirlo con los organizadores para que puedan bajarse la información. Este plan busca justamente todo lo que les decía, los desafíos, las brechas, las buenas prácticas que el gobierno hace junto a un nivel multiactor, que estén implementados y que tengan tanto el gobierno a través de sus ministerios, gobiernos locales, etcétera, etcétera, todo como en sí la esfera gubernamental, que sepa a través de indicadores cómo trabajar para alcanzar una migración segura, ordenada y regular. Em, es justamente el plan, sigue nomás. El plan tiene una más, por favor. Una más. Sigue nomás. Una más. Ya, esta. El Plan Nacional de Implementación como tal tiene tres esferas de trabajo, que es inclusión social. Sigue una más. Gracias. Justo. El Plan Nacional de Implementación contiene medidas y acciones concretas que facilitan la aplicación del pacto, garantiza los enfoques PAC gubernamentales y PAN societales que les mencionaba hace un momento y por primera vez, y esto es algo que hay que sacar relevancia, este plan busca, ¿y por qué digo por primera vez? Porque ya hay otros países que han sacado sus planes, pero no tienen este enfoque y este sí, es el que combine el enfoque nacional con el territorial. ¿Alguien se imagina qué significa esto? Nacional y territorial. Es decir, pero es lo mismo, ¿no? O sea, territorio, parte de lo nacional, no es lo mismo. Porque las dinámicas que vemos a nivel nacional no son iguales a nivel territorial. Y a nivel territorial tampoco son iguales de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir esto? Vivo ejemplo, Quito y Guayaquil. ¿Quito y Guayaquil son iguales? No, pero son dos ciudades grandes, económicamente parecidas, digamos. Una tiene puerto, la otra tiene lo nacional. Pues no, no son iguales, tienen diferencias. Y así mismo va cuando yo comparo otras ciudades más pequeñas. No van a ser iguales. Entonces, realmente el poder evidenciar y visibilizar las dinámicas territoriales con lo nacional hacen que sea un plan diferente. Hace que el Ecuador diga, estoy incorporando a todos los actores en la mesa, estoy invitando a todos los actores en la mesa. Ujú. Dicho esto, sigue nomás, una más, una más, una más, una más, una más, perdón, una más, una más. Ya. Dicho esto, es que Ecuador se está preparando justamente
para el FEMI que les mencionaba, que va a ser del 5 al 8 de mayo ahora en Nueva York, se prepara con con un informe voluntario nacional donde busca justo identificar las prioridades que les mencionaba y sobre todo, y es algo muy importante, visibilizar qué es lo que debemos hacer, cómo promovemos, cómo fortalecemos todas las acciones que se necesitan hacer dentro del territorio ecuatoriano en todos los niveles como tales. Eh, y de esta forma el Ecuador busca también una alianza, y esto es algo muy importante, que siempre haya una alianza clave. Me encanta esta porque dice personas, prosperidad, planeta, paz y promoción de alianzas. O sea, una vez más, no dejar a nadie atrás, que todos los actores estén involucrados si realmente buscamos alcanzar los objetivos como tal que son de la Agenda 2030. Entonces, el Pacto Mundial para la Migración busca, para que se les quede, estoy repitiendo esto, que la migración sea vista de manera transversal, siempre, no independientemente, sino que la veamos de forma transversal. Entonces, les invito a que hagan ese ejercicio también desde sus eh, puntos de vista, desde sus esferas, independientemente si son estudiantes o ya están trabajando, que lo puedan ver. Y de esa forma ustedes también van a aportar al pacto, van a aportar realmente a que tengamos una mejor migración. Eso es todo. Muchísimas gracias. La- Hable más de lo que creí. Tenemos una pregunta. Ah, ok, ok. Claro que sí. Ya. La pregunta es, Para que tú hables, para que te escuchen. Bueno, ahí. ¿cuáles son las conexiones o desconexiones entre el Pacto Mundial de carácter voluntario y la implementación de la Convención Internacional de la ONU sobre los Trabajadores Migratorios y sus familiares, 1990, instrumento jurídicamente vinculante? Mm, qué interesante. Bueno, a ver, ¿de quién viene la pregunta? No. De Pablo de la Vega. Pablo de la Vega. Pablo, muchísimas gracias. No sé si en mi slide podemos ver también, el pacto como tal sí se ancla a las declaraciones que han existido y que están vigentes, pero justamente al principio decía, el pacto como tal no es un instrumento vinculante, sino que no excluye realmente. O sea, dentro de los objetivos y de los principios rectores del pacto, como verás, está, ahorita te reviso, pero el objetivo, aquí está. El objetivo justamente déjame ver, el objetivo 16, inclusión y cohesión social. Está el objetivo también de promoción, combatir el trabajo ilícito de migrantes, el de vías de contratación y trabajo decente, eh, se empatan y se relacionan directamente a una promoción, a que haya realmente una inserción laboral correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que no significa que el pacto no trabaje a favor de la declaración justamente de la que mencionas, sino que refuerza. Y es muy importante verlo de esa manera. El pacto es un instrumento, es un mecanismo que está apoyando al gobierno y a los gobiernos a cómo combatir esas brechas que existen hoy por hoy. Entonces, a través del pacto, si ya tenemos nuestros objetivos y tenemos nuestros principios, podemos realmente deducir de que qué tiene que hacer el gobierno, qué tiene que hacer el gobierno y las contrapartes para poder alcanzar eso. Entonces, eso es un trabajo a la final del día igual de varios actores que buscan y si lo ven también en contexto nacional en este momento, justamente los cambios que estamos viendo en el país, como les decía, no lo veamos desde nuestro punto de vista, sino realmente cómo esto afecta a nivel más macro, eh, como tal a las personas que están dentro del territorio ecuatoriano. Eso, Bien, gracias. claro. Muchísimas gracias. Has mencionado el hecho de que muchos países han firmado el Pacto Global, pero no has mencionado que ha habido muchos otros o varios que no lo han firmado, Ah, sí. Muy buena principalmente pregunta. Estados Unidos, pero no Sí. solo Estados Unidos, sino varios países de la Unión Europea, Italia entre Ujú. ellos, 7 países de la Unión Europea no han firmado y muchos otros del mundo.
El caso de Estados Unidos para este continente es particularmente importante. Hace pocas semanas hubo un encuentro en Washington llamado el Escudo de las Américas, en que 11 países que estaban representados en Chile hace un año, hace menos de un año, acudieron, y uno de los objetivos del Escudo de las Américas precisamente es La combatir migración. la migración. Entonces, lo que quería saber es cuál es la opinión de la Oficina Internacional de Migraciones, cómo se vive o se convive con países que al mismo tiempo han firmado el Pacto Mundial sobre Migraciones y se suman a iniciativas que lo que hacen es combatir las migraciones. Gracias. Y creo que por el tiempo quería hablar también de cuál es el rol de Ecuador como país precursor. No sé si lo mencioné, pero Ecuador actualmente tiene doble rol. Aparte de ser un país precursor, también es un país coprecursor de los países precursores. Eh, e incluso Ecuador tiene un rol muy importante dentro del pacto, porque junto con Canadá buscan cómo todos los países vayan acorde a esto. No sé si algunos saben, pero el año pasado, dentro de la región tenemos algunos mecanismos, y el año pasado Ecuador tuvo la presidencia tempore del proceso de Quito. El proceso de Quito fue justamente firmado aquí, a raíz del flujo migratorio venezolano, y el proceso de Quito, una vez más, buscaba cómo promovemos, cómo trabajamos acorde entre los países de la región frente al flujo migratorio que tenemos. Entonces, visiblemente nosotros, y esto lo hablo como Red de Naciones Unidas y como la OIM, trabajamos muy de cerca con el gobierno. O sea, brindamos ese apoyo técnico, estamos presentes en que cualquier acción que se pueda realizar o se realice por parte del gobierno sea de una forma que cumpla con los principios, objetivos que antes les mencionaba, ¿no? Entonces, en ningún momento, claro, vamos a estar a favor de que se haga algo en contra o que algo que perjudica a las personas. Y es la razón por la cual estamos presentes también, y no solo aquí, sino también en otros países. Entonces, lo que voy a decir esto, y no es un rol de defender al Estado ecuatoriano o defender a la organización, sino realmente ser honesta, tener esa claridad de qué es lo que está pasando en este momento. Definitivamente el tema de migración, con el ejemplo que hice para el gobierno de Estados Unidos, es un tema importante. Es lo segundo más importante. Creo que es la economía, la seguridad y migración. Entonces, una vez más, ahora que los países, potencias, están hablando de migración, está viendo eso, es donde más injerencia podemos hacer, realmente. O sea, independiente del nombre que le pongamos, ¿no? Tú mencionaste combatir la migración, pero les mencionaba hace un rato, dentro de la migración hay varias esferas. También está la migración irregular, está la trata de personas, están muchas esferas que debemos, por así decirlo, combatir. Entonces, nunca vamos a promover nosotros que haya vías irregulares que pongan en peligro a las personas. Eso está en contra de nuestro mandato. Entonces, ¿de qué forma lo podemos hacer? Es buscando justamente que las políticas públicas bajo la gobernanza migratoria realmente sean efectivas, protejan a las personas, tanto de aquí como de afuera, que protejan realmente, que no pongan en riesgo. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista realmente. O sea, cómo fortalecemos la gestión de fronteras. El hecho de que no tengamos un consulado aquí no quita que la persona no tenga derechos, los tiene, pero a través de otras vías. Entonces, es eso, promover eso. Y eso es la información. Lamentablemente también es muy importante tener información a la mano. No solo como la información que tenemos de las acciones que se hacen, sino también cómo nosotros, qué derechos tenemos, qué derechos, independientemente de dónde seamos o en el país que estemos, que nos ampara. Entonces, sí, de esa forma. Gracias. Muchas gracias, Sharim, Ajá. por su Oh, excelente presentación, por compartir con nosotros en este taller y de manera especial por hacer que las personas pues también nos sintamos más involucrados en este proceso. Gracias. gracias.